Muy buenas tardes a todas y todos. Nos complace darles la bienvenida a la segunda conferencia del programa de actividades del proyecto Las fosas del franquismo, arqueología, antropología y memoria, que incluye además 2 exposiciones complementarias de próxima inauguración. Agradecemos su asistencia al diputado de Memoria Histórica y demás autoridades, a nuestra ilustre invitada por su deferencia al aceptar impartir esta conferencia, a los representantes de asociaciones de familiares de víctimas de las fosas de Paterna y a todos ustedes. La Diputación de Valencia, a través de la Delegación de Memoria Histórica y el Área de Cultura, con los museos de Prehistoria y Letno, ha producido Las fosas del franquismo, arqueología, antropología y memoria, con el objetivo de contribuir a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de las personas fusiladas en el cementerio de Paterna entre 1939 y 1956. Un proyecto conjunto que ha llegado a ser realidad gracias al inestimable apoyo y la generosidad tanto de las familias como de numerosos colaboradores. La principal motivación de los museos y la delegación, como servicios públicos, es colaborar en el cumplimiento de las leyes de memoria democrática vigentes y difundir los principios de verdad, justicia y reparación establecidos por Naciones Unidas y propiciar una reflexión colectiva sobre los hechos acontecidos en nuestro país para garantizar que no se repitan jamás. La conferencia de hoy lleva por título El futuro de la memoria y la imparte una figura excepcional, Carmen Calvo, que ha hecho del derecho y de las políticas de cultura, igualdad y memoria los ejes de su vida pública. Ella ha sido un motor indispensable de la actual Ley de Memoria Democrática, en cuyo texto se plasman esos 3 ejes: el deber de memoria, a lo largo de todo su articulado, la cultura, impulsando el papel de los archivos como fuentes para la investigación, y la igualdad, visibilizando el papel de las mujeres en la lucha por los valores democráticos y reconociendo las particulares formas de represión que padecieron. Todo ello, junto con su trayectoria, la convierte en una experta sobre los escenarios en los que puede encontrarse la memoria en un futuro cercano. Aunque es sobradamente conocida por ustedes, haré una muy breve reseña de su brillante carrera. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, donde además es profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Tras su paso por la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz, dio el salto a la política estatal, siendo la responsable del Ministerio de Cultura entre 2004 y 2007. Lideró el área de igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2017 y 2021. Fue vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad entre 2018 y 2020. Y tras las elecciones de 2019, ocupó la vicepresidencia primera del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática entre 2020 y 2021. Ha presidido la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados desde 2021 hasta la disolución de las Cortes por la actual convocatoria de elecciones. Ahora cedo la palabra a nuestra invitada. Buenas tardes a las autoridades políticas aquí presentes. Está bien significarlas siempre, particularmente para los demócratas y para quienes tenemos memoria y recuerdo de la historia de este país y todavía recordamos cuando no podíamos disfrutar de autoridades representativas salidas de las urnas que conforman una convivencia por fin madura y pacífica en nuestro país. Así que muchas gracias por estar aquí y mucho más todavía quienes hoy en una tarde muy calurosa en vuestra ciudad habéis decidido viernes a última hora estar aquí. La verdad es que pensando en el momento que nos está tocando vivir, en sus luces y en sus sombras, que haya tanta gente un viernes por la tarde aquí para el tema que nos concita y que a mí me ha traído muy gustosamente esta tarde aquí, agradezco mucho la invitación, me produce
además de emoción, porque este es un compromiso que todos sabemos que tiene que ser personal, hay otras cuestiones de la política que pueden pasarte refilón, pero esta no es. Emociona mucho y anima mucho, por lo que voy a decir ahora justamente. Gracias, Eva, por presentarme. Cuando me invitaron a venir y me dijeron que eligiera de qué manera quería yo abordar este trágico e importante asunto, siempre tuve claro que quería abordarlo desde la perspectiva del tiempo por una cuestión que me preocupa mucho. Mi idea central de este asunto, además de haber impulsado la ley, es que la democracia española tiene solo una asignatura pendiente, con rango de asignatura y pendiente, que es poner en orden con sentido de justicia y de veracidad el pasado más trágico del que todavía procedemos todos nosotros. Esta es la única asignatura que nos queda. Yo he repasado mucho las demás, las que conformaron una parte muy importante de nuestra historia del siglo XIX y del XX, y de una manera u otra todas las hemos abordado y todas las hemos medianamente resuelto. Nos hemos convertido en una democracia madura, resistente, formamos parte del concierto internacional sin duda de ningún tipo, somos un bastión importante ahora mismo de la construcción europea. Con mucho hemos sido vanguardia en algunos de los derechos más importantes que articulan la idea de ser ciudadano o ciudadana en cualquier lugar del mundo en este momento. Y somos la 14 potencia económica del mundo, la cuarta economía de la Unión Europea. Así que creo que en 45 años hemos abordado muchos temas de retraso pendientes que el país tenía. Hemos abordado la descentralización política de un Estado muy centralista que la dictadura reforzó de manera hipócrita. Hemos convertido nuestro país en una realidad absolutamente plena en el siglo XXI, con todas sus diversidades, y la gran pelea de la democracia española sigue siendo la igualdad, achicar desigualdades. Así que hemos conseguido que los ejércitos estén en su lugar, después de lo que nos tocó vivir el aciago 23F. Llevamos unos años en los que hemos conseguido también que la religión histórica y desde luego la más mayoritaria en nuestro país sepa también cuál es su lugar. Llevamos un tiempo que esto está mucho más ordenado. Y yo creo que a la democracia española le queda un agujero negro por resolver todavía de manera muy importante, que es la memoria democrática. Me van a permitir todos ustedes que, con respeto a las diferentes posiciones ideológicas que pueda tener cualquiera de los que aquí han venido, y que le agradezco amablemente que lo hayan hecho para escucharme, que ponga sobre la mesa, para no ser yo también hipócrita en mis planteamientos, cómo esto que digo, puesto del revés, se convierte en el caballo de batalla donde las derechas de este país todavía no quieren aceptar ni entender. El caballo de batalla de no querer entender que no tenemos derecho a olvidar, que no existe el derecho a olvidar, que existe la obligación jurídica y política en materia de derecho internacional humanitario para descubrir toda la verdad y sobre todo para restituir la dignidad de las víctimas, sigue siendo una prueba política evidente de que esto es una asignatura pendiente, porque cualquier derecha democrática, desde luego en el contexto europeo, aceptó en su momento que era una cuestión de Estado, que era una cuestión colectiva, averiguar y hacer justicia sobre la verdad que se averiguara, y en nuestro país seguimos todavía dando vueltas con este asunto. Diciéndolo con mucho respeto, también diré que me sigue sorprendiendo mucho que una parte del debate en el que estamos inmersos
estamos delante de una nueva convocatoria electoral, vuelva a ser la idea de que habrá que derogar esta ley que apenas ha empezado a dar su fruto. No puede ser. No puede ser que nadie piense que en este país podemos seguir teniendo un tablero de reglas y de convivencia democrática sobre una idea absolutamente impía, que es elegir qué víctimas me gustan y qué víctimas niego. Esto vale para todo el mundo. Tengamos la posición política que tengamos, defendamos la parte que queramos defender desde nuestra propia ideología. Pero esto es una vara de medir que no se produce en este momento en ninguna sociedad que se haya tenido que enfrentar a lo que nosotros todavía nos tenemos que seguir enfrentando. No ha sido así, ni siquiera en países donde la democracia tiene menos trayectoria de tiempo que cualquier país que podamos coger como ejemplo en Europa. Fue mucho más valiente algunas de las decisiones que se toman muy pronto en algunos países sin ir más lejos del Cono Sur. Así que creo que es la asignatura que nos queda por resolver y doy vuelta acerca de por qué. Muchas vueltas. Las dimos mi equipo y yo cuando teníamos que afrontar el texto de la ley, sobre el que quiero decir algo muy rápido. Nuestro país hizo una transición de la que se ha dicho todo tipo de parabienes. Se ha convertido en una especie de icono que no se puede tocar. Esa transición que hicimos, que de alguna manera fue pasar de una dictadura terrible, aunque estuviera aflojada al final, a una democracia en el corazón de Europa, el giro era muy complejo, se hizo con algunos costes que en aquel momento todos contribuimos de alguna manera a callar. Era algo así como habrá que ceder por algún lado para que la derecha española entienda que no hay más camino que la democracia. Aún así, el 23F llegó. Fue algo así como transijamos por el lado donde parece que tenemos que transigir para que alguien lo entienda. De tal punto que tuvimos, en el ámbito de la derecha que se fue conformando finalmente hasta el actual partido mayoritario que la representa, grandes representantes del franquismo sobre los que hicimos mutis en un intento de que este país por fin en el siglo XX entrara en el carril de Europa consolidando una democracia. Tal vez no había otro camino que aquel, pero también es verdad que eso ha dado ala a que no haya una conciencia general como política de Estado aquietada y querida por todo el mundo de todo a lo que las asociaciones, los expertos y sobre todo la familia se han tenido que enfrentar durante mucho tiempo solas. La respuesta de las dos leyes que tenemos ha sido una respuesta tardía. La ley del 7 ya es tardía, pero aún así es el primer intento de abrir la conversación, de abrir una conversación pública donde tengamos derecho a hablar de todo lo que había que ir callando, hubo que ir callando durante tanto tiempo. Cuando yo, por fortuna para mí, voy al pueblo donde vivía a ver a don Juan Torres, que fue nuestro último superviviente de Mauthausen, él fue un chico de los que se denominaron él era de la quinta del biberón. Cuando fui a verlo, recibí seguramente una de las lecciones más importantes de mi vida y además sin paliativos. Cuando yo me acerqué y le dije, don Juan, hemos venido a verlo, y él me dijo, todavía usamos mascarilla. Él me dijo, era cordobés, como yo, y me dice, quítate la mascarilla que quiero ver cómo eres. Me la quité. Le pedí permiso a su familia, me la quité. Y me dice, Carmen, y yo muchas veces que naciera, muchas veces con 17 años empuñaría las armas y me iría a defender la legalidad y la democracia. Y a España, me dijo, y a España.
esa otra idea de España, ¿no? La España que se vincula a la democracia. Su vida fue una peripecia terrible hasta que sobrevive a Mauthausen. Dice, yo soy apátrida porque Franco me quitó, el dictador me quitó mi nacionalidad como hizo con el exilio. Yo nunca, durante todo el tiempo que Franco vivió, nunca esperé nada. Mi dolor, me dijo, es que la democracia haya tardado más de 40 años en venir a verme. Lo digo en palabras muy sencillas, yo me quería morir casi. Le dije, vengo a verle en nombre de los demócratas españoles que somos la inmensa mayoría, que somos quienes hemos hecho todo el trabajo histórico para que yo ahora pueda estar aquí diciéndote que venimos de ti y de todos los que como tú, perdiendo la vida o sacrificando tanto como has sacrificado tú, no nos han permitido perder nunca el rastro de memoria para seguir peleando por las libertades, por los derechos y por la democracia. Murió 27 días después. Yo creo que es la ocasión más dura por lo que me dijo, con toda la razón, y más atinada de mi vida, porque dije, si no hubiera ido, que incluso estamos todavía saliendo de la pandemia, ¿qué sería en parte de nuestra dignidad común, debiéndole como le debemos a tantos y a tantas, y a los que tenemos todavía sin recuperar y sin identificar, de aquello que fuimos, contra quienes tuvimos que ir y lo que luego vino? Así que ese día, además de lo que sufrí y además de lo que me alegré al mismo tiempo por estar allí con él, entendí que la memoria evidentemente te remite a algo que ya ha ocurrido, que ha pasado, por eso lo puedes recordar. Pero me di cuenta que el asunto de que la memoria democrática, la memoria histórica de los acontecimientos que le han permitido al pueblo español alcanzar la soberanía y ser dueño del poder en su territorio, era una memoria mucho más complicada que el tramo trágico que supuso el alzamiento, el golpe de Estado contra la democracia y todo lo que vino después. Fue cuando con mi equipo, y haciendo evidentemente caso a lo que muchos expertos ya venían tratando, que teníamos que remontarnos mucho más atrás para ver qué le ocurre a este país con su historia, qué le ocurre a este país con una memoria que es el hilo conductor, como decía Azaña, donde el pueblo español pelea por ser el protagonista verdadero en su propio territorio y en su propia idea de España. Por eso esta ley se llama de memoria democrática, porque nos lleva al punto de partida todavía más largo, al punto de partida donde nos la jugamos en las Cortes de Cádiz y donde hay que levantarse con el absolutismo de Fernando VII y donde definitivamente hay un hilo entero de hombres y de mujeres en este país que tratan de modernizar políticamente España y que tratan de alcanzar los conceptos políticos modernos, el más importante de todos, si es que el poder nos pertenece a nosotros, al pueblo. La primer acto que hice, nada más que llegar a Moncloa como vicepresidenta del presidente, fue ir a Asturias. Recuerdo que el presidente me pregunta, Carmen, ¿a qué vas a Asturias? Le digo, voy a una aldea que se llama Tineo. Y me dice, ¿pero a qué vas allí? ¿Hemos hecho algo allí? Pues si no ha dado tiempo a hacer nada. Pues llevábamos en Moncloa 6 semanas. Digo, no, es que allí nació el general Riego, el que se levantó en las cabezas de San Juan contra el absolutismo, que yo creo que hay que ir ya a hacerle un homenaje para que se vea por dónde tenemos que seguir tirando el hilo de la historia para llegar a desentrañar el nudo gordiano, que es lo que nos ocurrió con el golpe de Estado a la democracia que representaba la Segunda República.
Parece muy bien. Y dijo, no, no es nada, voy a ir a llevar unas flores, voy a concitar allí a las autoridades que quieran acompañarme y voy, bueno, a mandar un mensaje de aquello que decía Azaña cuando decía, ¿cuándo este país va a entender que tenemos una saga entera de generaciones una detrás de otra, en claves ideológicas conniventes pero distintas? Estoy hablando de los liberales que salían por Cádiz y se tenían que exiliar al Reino Unido, como bien sabemos, estoy hablando de los afrancesados, estoy hablando de los republicanos, estoy hablando de toda la saga de la política que quería modernizar España continuamente y no podía. De ese bando que pierde continuamente, pero que es el bando que definitivamente hace que estemos hoy donde estamos, homologados con las democracias más solventes del mundo. En ese hilo conductor, por eso todo puede ser memoria histórica, pero memoria democrática solo puede ser aquellos episodios, acontecimientos, estructuras que nos han traído a la democracia. Ese es el giro de concepto. Ese era el giro por el que estábamos peleando para que lo que la ley primera no pudo hacer, la ley del gobierno del presidente Zapatero no pudo abordar o no consideró que el momento estaba maduro, aunque para las familias y para el movimiento memorialista sí estaba maduro, porque el silencio, la ignominia que había caído, como me dijo don Juan Torres, en la dictadura no hay que pedir nada porque sabemos perfectamente lo que es, pero en la democracia todo esto llegaba muy tarde. Si te paras a pensarlo, llegaba muy tarde. La contestación de la ley de Zapatero fue tremenda. Yo tuve también la suerte de vivirla dentro del gobierno, de aquel gobierno del que yo también formé parte. Fue tremenda y una de las frases más terribles nos la trajo luego a nuestros oídos el presidente Rajoy cuando dijo: la ley está muerta porque no se le va a dedicar ni un solo euro. Se deja a las familias desarboladas jurídicamente, se las deja que pechen con la carga económica que supone cuando tienen suerte vía tribunales de justicia para encontrar a sus familiares, y el debate se abre y se cierra con una primera respuesta todavía muy insuficiente. Por eso diré que cuando en la segunda legislatura aparece la pandemia y cuando el presidente me encarga esta materia, y estamos todavía confinados, estamos todavía con muchas restricciones, el presidente me vuelve a preguntar y me dice: Carmen, tú tienes que hacer la ley de memoria, ¿cómo ves esto? Porque nosotros entramos en el gobierno recién terminada la Navidad, principios de año, y todos recordamos que a mitad del mes de marzo estábamos confinados. Yo le digo al presidente: presidente, esto es lo que es. Los expertos dicen que una pandemia dura mucho tiempo. Vamos a sufrir mucho porque vamos a ver todo lo que ya estamos viendo: muertes, problemas graves con la sanidad, con la enfermedad. Y además le dije: pues esto va a tener un gran impacto en la economía y por tanto en la sociedad en general. Pero aún así yo creo, le dije, yo creo que cuando esto pase o afloje y la legislatura continúe, habrá algunas leyes que dejarse por el camino porque no estamos en tiempos normales, pero una que no nos vamos a poder dejar por el camino, si tú no dices ni opinas lo contrario, que no lo opinaba, por supuesto, es la de memoria democrática. Me dice: ¿tú sabes cómo te van a esperar cuando digas que te vas a poner tú a hacer una ley de esta con la que está cayendo con la pandemia? Digo: sí, pero sin pandemia igual. Me mira y me dice: efectivamente, sin pandemia te caería la misma. En el primer momento que insinúe que vas a empezar a dedicar recursos, se movilizaron 14 millones de euros muy rápidamente para transferirlos a las comunidades autónomas, vía Federación de Municipios y Provincias también, para empezar a hacer lo más importante, que era abrir fosas. Te dije: sí, sin pandemia me caería la misma, pero me da igual,
En cualquier caso, lo que no podemos ser, cuando termine esta legislatura, es no haber dado ya la respuesta que un Estado y una democracia tienen que dar a este asunto. Efectivamente, así fue. Yo recuerdo muy bien la hemeroteca y me cayó el pulpo entero, porque era algo así como la vicepresidenta primera del Gobierno, en vez de estar en lo que tiene que estar, se dedica a estar en el asunto este de la memoria democrática. Esto era básicamente lo que decía. Por más que intentábamos colocar la idea política de que íbamos tarde y mal, que el sufrimiento era grande, que mucha gente mayor moría sin ver el objetivo emocional más duro de su vida, que era recuperar a sus familiares y poder darles sepultura digna, no hubo piedad en el otro campo político, ninguna, ninguna. Tampoco esperaba una gran respuesta, pero teniendo en cuenta que la derecha había hecho algunas leyes autonómicas de memoria escasas, pero las había hecho, pensé que la conversación pública de este país ya había entrado en el carril de normalizar que tenemos que afrontar que somos una democracia con desaparecidos. Que el sufrimiento de las familias, de su recuerdo y de la dignidad no puede ser un asunto a elegir en el debate político, porque hay, por desgracia en este país, otras víctimas a las que todos respetamos y a las que todos hemos protegido. Así que llegado este punto del recorrido del tiempo, me resulta todavía más ignominioso e insoportable social y políticamente. Porque si al inicio de la transición se hizo con algunos peajes, y este fue uno, si llegó tarde la ley del presidente Zapatero, que fue abrir el espacio, yo pensaba que una derecha que había ido evolucionando y gobernando y alternándose en el gobierno, haciendo leyes territoriales, tendría que aceptar en términos democráticos los elementos de derecho humanitario que la ley tiene, es decir, los elementos más obligados de una ley como esta. Pues no. Pues no. Y no hace más de 48 horas que hemos oído decir al campo de la derecha, me estoy refiriendo evidentemente al Partido Popular, que lo primero que hará será derogar la ley de memoria democrática. Así que tenemos un asunto pendiente muy grave en el debate democrático de este país, que por supuesto tiene en el corazón del asunto que hay víctimas a las que estamos todos dispuestos a respetar y otras víctimas que hay una parte que no está dispuesta ni a reconocer ni a respetar. Pero por si eso fuera poco, es que hay un uso de estas víctimas también que me parece absolutamente inhumano. Cada vez que me preguntan por qué no dejamos los muertos en paz, yo siempre contesto de una manera muy sencilla: díselo al dolor de su familia que los está buscando. Díselo a ellos. Pero díselo tú. Así que la memoria va a tener que tener mucho futuro para las generaciones de más edad, para las intermedias y para los jóvenes, porque va más allá del asunto en cuestión. El asunto en cuestión son las víctimas. Es lo más importante. Repararlas y averiguar todavía una parte muy importante de verdad que no conocemos. Por eso la ley lleva aparejada algunas decisiones importantes para abrir archivos. Pero siendo ese el objetivo fundamental, hay otro tema mucho más grave que tiene que ver todavía con la calidad de la democracia española. La calidad de la democracia española no se mide
por los temas tradicionales, las estructuras, los recursos económicos, el debate político cotidiano, las tasas de empleo, de desempleo, los servicios públicos. Eso forma parte de la agenda cotidiana de nuestras vidas. No. El latido que hay debajo de qué tipo de democracia somos no se mide solo ni tanto, en mi opinión, en ese debate donde exigimos calidad de servicios, derechos, etcétera, etcétera, porque eso lo hace todo el mundo en cualquier lugar del planeta. La calidad y el latido democrático, de verdad, de la historia de este país, es que todavía hay una parte muy importante que sigue discutiendo esto, que sigue negando esto, que sigue obstaculizando esto. Y no con otro asunto, con este. Decía Saramago que la memoria tenía mucho por venir. Yo cuando se lo leí en alguna ocasión, que lo hablé con él, mirad, Saramago era portugués. Los portugueses no han tenido nunca ningún problema, por ejemplo, con enfrentarse con su pasado colonial. Nosotros ni eso. En este país la gente piensa que nunca hubo tráfico de esclavos. Nosotros parece que no estuvimos en eso. Sí estuvimos en eso. Sí estuvimos en eso. Por cierto, quien más batalló para que aquí se acabara la esclavitud y que fuéramos además punto de trasiego y de negocio con esclavos, fue una mujer, Concepción Arenal. Concepción Arenal es la que se levanta desde España para decir a España y al resto de Europa que España está en esto. Aquí no hay debate sobre esto. Es un país con grandes dificultades para reconocerse a sí mismo en lo bueno y en lo malo, pero particularmente para tener un hilo conductor contundente de dónde venimos. Que cuando al inicio de mis palabras yo decía que quería hablar de todo esto en relación al tiempo, es porque tengo, y no yo sola, ni de manera descabellada, la idea de que una parte importante de lo que nos está ocurriendo aquí y en el resto del mundo es que tenemos poca memoria. Tan poca memoria que las democracias que proceden de lo que ocurrió en la Primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se nos ha olvidado. Se le ha olvidado a tanta gente que el discurso vuelve. Es el discurso del odio, es el discurso que ahora vemos tan frecuentemente, que es tan inquietante, que no es nuevo, que es muy viejo. Y que pareciera que cuando la historia se te olvida o la desconoces o te despegas de ella, pierdes la brújula, literalmente la brújula, no de lo de atrás, sino la brújula de lo que tienes delante. Hasta el punto de que hay mucha gente, hemos visto discursos de todo tipo, mucha gente que piensa que la democracia es insuficiente, que algún día caducará, infinidad de literatura dando vueltas, de esta literatura narcisista, académica, que no toca tierra nunca, pero que no para de escribir. La quiebra de las democracias, como si eso pudiera ser, no puede ser. Cuando quiebre una democracia, vuelve una vieja dictadura. No hay otra alternativa. Aquí no hay nada que inventar en ese terreno. Y eso se produce en una parte muy importante, porque nos cercenamos la memoria. El otro día daba yo una conferencia sobre fórmulas nuevas de liderazgo y alguien me preguntaba, ¿usted qué propondría? Siempre piensa en la gente que va a proponer una cosa espectacular. Yo dije, yo propondría que todo el mundo se levantara a la hora que se levante y la primera media hora a leer historia todo el mundo y luego ya a trabajar. Sí, a leer historia, hasta que sepamos exactamente de dónde venimos, qué somos, cómo hemos llegado hasta aquí
y qué cosas tenemos que hacer en la libertad ideológica de cada uno. Porque es que estamos enfrentándonos a nuevas formas de fascismo que pareciera que es algo nuevo y algo estupendo y algo por descubrir. Y en esa materia no hay nada que descubrir, está todo descubierto. Es odiar a los demás que no son como tú o no piensan como tú, tan viejo como respirar. Concentrar poder para que el poder individual de cada uno de nosotros no contrapese el poder que se puede concentrar. Y para todo esto, el instrumento de toda la vida. Ya se lo decía Aristóteles a Alejandro Magno. Que casi nadie sepa nada para que los que concentran la información y el poder puedan manipularlo todo. Me van a permitir que diga que cuando hoy he visto a Trump, después de lo que tiene en lo alto, diciendo que él es un hombre inocente, que todos son malos y que él es bueno, no me parece que sea nada ni nuevo, ni actual, salvo el viejo truco de que yo puedo mentir contra la ignorancia de los demás. La ignorancia tradicional era vía no acceder a la formación, a los estudios, al colegio, a la universidad. La ignorancia actualizada es lo mismo, es no saber, pero está puesta en otro lugar. No tengo información veraz suficiente. Sé mucho de química, pero me puede decir esto Trump y yo hasta creérmelo. ¿No? Cambian los escenarios, cambian la forma, pero las estructuras son las mismas, absolutamente las mismas. Y tiene que ver con la idea de no conocer la historia. El otro día le dije a alguien con el que debato de vez en cuando, porque traía una idea, le dije Epicuro. Y me miró como diciendo, se me ha fastidiado la tarde con Epicuro. Y yo me limité a decirle que eso es que te lees Epicuro y te quedas mucho mejor que lo que me estaba diciendo. ¿Dónde estamos? Esto forma parte de todo esto. Este era también el clima y los climas que vemos cuando quiebra lo único verdaderamente humano y humanizador, que es esta especie de media pena, media alegría, en el que tú tienes que ser, pero el otro también. Porque si no, es alegría para ti y pena para el otro. O al revés. Y alguien mueve las intensidades, todo tiene que ser ahora intenso, emocionante y súper ultra. Así no puedes ceder tu mitad al otro, porque la intensidad te obliga a que todo sea tuyo. La publicidad, que es la nueva filosofía, desgraciadamente, yo creo que los únicos que se fajan con la verdad últimamente, los únicos que pican piedra, son la gente que hace poesía. Esos son los únicos que están picando piedra de verdad con las verdades. Por eso es un mundo minoritario, nada de grandes ventas, etcétera, etcétera. La publicidad está ahora en el espacio donde antes estaba, en fin, la reflexión y lo que podíamos llamar incluso pensamientos profundos o filosóficos. El mensaje es, si quieres puedes. Eso es mentira. Lo que deseas es tu derecho. Eso no puede ser. La vida es para que te lo traiga todo. ¿No es verdad? ¿Tienes derecho a? Pues a veces sí y a veces no, porque a lo mejor tu derecho a es el derecho nada del que está al lado. Estas son las consignas en las que el mercado manda más que nada. Y de repente hemos destruido lo único que de verdad nos permite estar a todos juntos, que es la racionalidad. Obligarnos a ser racionales, a razonar y a decir lo que yo quiero lo puedes querer tú, luego lo tendremos que compartir. Esto es lo
que quiebra los modelos. Esto es lo que hace que un día alguien diga: yo me puedo levantar contra todos los demás. De esta tragedia vienen las víctimas de las que todavía tenemos tanto por hacer. De aquella idea, ¿no? España es mía. España es mía, y como es mía la asalto. La tenemos esta idea instalada ahora de nueva. España es lo que yo diga que es España. Y el otro día oí a un antiguo líder de la derecha española que dijo, con tono de burla, sí, con tono de burla, pues ahora si tienes que conformar un espacio, un órgano, cuota de género, cuota de discapacitados, cuota de inmigrantes, cuota, pues ¿esto qué es? Con tono despreciativo. Esto es fascismo. Porque si quitas a las mujeres, quitas a los colectivos LGTBI, quitas a los discapacitados, quitas a los inmigrantes, quitas a los mayores, es que te quedas tú solo con tu bloque de vecinos que seréis muy ricos y muy listos. Pero te vas a quedar tú solo, porque todas esas cuotas somos la mayoría de un país. La mayoría de un país atravesada por la igualdad y cada quien en su espacio, con su connotación, con la connotación que tenga. Estas son las cosas, y no son nuevas, son muy viejas. Y si no atendemos a la memoria democrática, a la memoria de lo que ha costado todo esto, desde los primeros diputados, eran todos hombres además, que atraviesan España y muchos caen por el camino para llegar a la isla de León, a Cádiz. Había muchos diputados del otro lado del Atlántico, de las posesiones españolas en América, porque pudieron llegar antes y con más seguridad que los que tuvieron que atravesar campo enemigo desde cualquier lugar de España para llegar a las Cortes de Cádiz a empezar a decir que el pueblo español era el dueño de este territorio que llamamos España y el dueño de su destino como quisiera. Empieza allí y deberíamos de no olvidarlo, porque allí empieza un reguero de circunstancias que terminan en la barbaridad que a nosotros nos ocupa y preocupa todavía tan intensamente. Con un añadido, que a todo lo que nos ocurre cuando se produce el golpe militar contra la democracia española, hasta el contexto internacional le etiquetó la guerra a España, ¿verdad? ¿Os acordáis? La Sociedad de Naciones le pone al levantamiento guerra de España. Fue una manera absolutamente terrible de desentenderse de España y de la democracia española. Fue terrible porque al decir la guerra a España, lo único que se hacía era nombrar dónde estaba la guerra. Claro, no era la guerra de Suecia, era la guerra a España, pero no era la guerra a España. Era el primer golpe que el fascismo pega en Europa, lo pega en España. Y si en vez de guerra de España se le hubiese llamado el primer golpe del fascismo se pega en España y se reacciona, a lo mejor lo que vino después o no hubiera venido o no hubiera sido tanto. Pero todo el mundo se desentendió de lo que pasó aquí. Por eso cuando vimos la invasión de Ucrania, una de las primeras respuestas que dimos los españoles fue: no se pueden quedar solos, porque independientemente de las situaciones de Ucrania con Rusia y de lo que hace Putin invadiendo un territorio soberano, es que lo que ocurrió en nuestro país trajo luego lo que trajo. No era la guerra de España, era un golpe fascista contra la democracia incipiente de España. Y nos quedamos solos. Nos quedamos solos aquí, se quedaron solos los exiliados, como se quedaron en Europa y en el norte de África los que fueron allí. Tuvimos una dictadura asesinando décadas después y Europa no decía nada. Y esto fue lo que pasó aquí. Esto se etiquetó de esta manera. Terrible.
porque la segunda idea que circuló de manera hipócrita para lavarse todo el mundo las manos de lo que ocurría aquí era: los españoles se han enfrentado unos con los otros. O sea que nos levantamos por la mañana y nos da por ahí y nos asesinamos. Nunca ha dicho nadie que los franceses de la Resistencia, ayudados muy importantemente por los republicanos españoles, se enfrentaran unos a los otros, ¿no? En Francia dijeron que la resistencia democrática se enfrentaba al nazismo, ¿no? Sí. Y los partisanos italianos también, y a nosotros no. Con lo cual nuestra derecha anda todavía diciendo: hombre, nos enfrentamos, hubo de todo, todo el mundo se pasó, hay víctimas por todos lados, vamos a dejarlo esto. Esto viene de ahí. Esto viene de ahí, de esa concepción absolutamente errónea, injusta e irresponsable del contexto en el que España se movía. Y sin embargo, y yo esto lo he tratado mucho con las autoridades francesas, y sin embargo la aportación de los republicanos y de los demócratas españoles en la resistencia francesa poco se ha hablado, poco se ha reconocido. Y hay que decir que se reconoce a la novena, a la Leclerc, porque ha habido, y hay todavía, una alcaldesa en París que es española. Los republicanos españoles en Francia eran los mejores conductores de vehículos militares, hasta el punto de que esta historia la conoce todo el mundo, pero a mí como me resulta, a mí esta parte del sentido patriótico es el que me gusta. Todo el mundo sabe que Leclerc se encuentra a De Gaulle a casi 60 kilómetros de París y le dice: ¿tú a dónde vas? Porque los franceses querían entrar en París y liberarla a ellos, y Leclerc lo engaña, le dice: no, nosotros no vamos a París. Ellos iban a París. La noche de antes de entrar en París mueren 9 españoles ya a 8 kilómetros de París. Quienes entran son los españoles, hasta el punto, los vehículos militares que llevaban se llamaban orugas, que todos sabemos los nombres que tenían, ¿no? Guernica, Guadalajara. Los franceses los aplaudían, les hablaban en francés: Francia, franceses, y ellos iban diciendo: somos españoles, hasta el punto de que me contó Evelyn Mezquida, una hija de republicanos, historiadora, una mujer, una historiadora muy reputada, y me explica cómo los dos españoles, uno de ellos de Burriana, Abel se llamaba, se lo conté un día al presidente Chimo Puig, van a detener a... París tenía 2 generales nazis. Por cierto, uno que lo convencieron para que no volara medio París. Se hizo una película muy buena sobre este asunto. Y Chorlitz, que es al que va a detener un valenciano. Y le dice Chorlitz: ¿tú quién eres? Me dice: yo, un antifascista. ¿Tú quién eres? Tú no me puedes detener ahí porque no tienes galones suficientes para detenerme. Las reglas de la guerra son así. Y le dice: te lo vuelvo a repetir y entrégame el arma. Soy un antifascista español. Fue un valenciano el que desarma a Chorlitz. Tampoco nos los han reconocido mucho. Nos colocaron la etiqueta de confrontación entre hermanos, trogloditas, que son los españoles que se enfrentan entre ellos, la guerra de España, nos dejamos solos, y cuando son los españoles los que tienen en su haber alguna de las grandes gestas en la resistencia en Francia, que fue donde finalmente el nazismo tiene que caer, tampoco sabe nadie nada de lo que hicimos. Pues venimos de ahí. Y tenemos todavía que recuperar la verdad y la dignidad de todo lo que ocurrió. Y tenemos que estar agradecidos al nivel supremo
de toda esa heroicidad que ha supuesto para la familia entrar en el silencio en el que tuvieron que entrar, en la dictadura y en la perseverancia dignísima de la búsqueda de sus familiares. A mí me alienta ver a mucha gente joven buscando a sus familiares, que ya solo tienen noticia por lo que han oído y a veces lo han oído muy tarde. Y gente que a mí me ha contado, yo me enteré de todo esto y tenía 40 años, yo no sabía nada. Yo he crecido en mi casa y hasta los 40 años no me enteré que a mi abuelo o a mi abuela no se ha podido contar. No solamente ha sido la indignidad, ha sido también el sufrimiento de ese silencio, que por cierto lo han padecido de una manera mucho más importante las mujeres, porque las mujeres que se quedan solas con los hijos, viudas, estas mujeres son las que tienen que aguantar la situación terrible a la que ellas se enfrentan como mujeres de los rojos, sacar a sus hijos y callar todo el tiempo para que para sus hijos aquello no fuera todavía peor. Yo he encontrado relatos terribles. Así que cuando veo asociaciones, a las muchas que he ido, de chicos y de chicas jóvenes, conservando el sentido de la dignidad, que ya solo es un relato de la familia, porque evidentemente no pueden tener ningún tipo de recuerdo directo de un abuelo, de una abuela, me parece que ahí es donde se alberga una parte muy importante, no solamente de su familia, de su dolor y de su derecho de dignidad para sus víctimas, sino que a mí me parece que ahí es donde se alberga una parte muy importante de la esperanza de este país. Frente a todas estas frivolidades y a todo esto que ahora vemos en la política de manera tan absolutamente desencajada, en esa gente, en la dignidad de quienes tuvieron que aguantar y tirar. Y por eso la ley, todo es mejorable, evidentemente. La ley contempla casi todas esas líneas de reflexión que, como veis, yo las quería agrandar más allá de la ley, porque, repito, creo que tenemos un problema con la historia en este país. Por eso mucha gente dice, con la historia que tenéis los españoles y no tenéis una épica, como te cuentan los franceses la suya, los americanos, su guerra de la independencia, los ingleses ya, que son los maestros de contarlo todo, los españoles desconocemos las gestas importantes de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Estamos sin querer verlo todo esto. Es verdad que hemos vivido una dictadura donde se cercena una parte muy importante. Yo soy cordobesa. Se cercena una parte de la Edad Media de nuestro país. Claro, una Edad Media que está vinculada al mundo islámico. Yo soy tan cordobesa como el Hassan II. No es menos cordobés que yo. Y que el gran capitán. El virrey de Fernando el Católico, nada más y nada menos que en Italia. Somos cordobeses los tres. Este es el problema. Y creo que este problema alcanza el objetivo por el que estamos en este momento todos movilizados, que es el más cercano y el más terrible. El más terrible porque hablamos todavía de miles de personas que tenemos que identificar, que dignificar. Y va a costar tiempo y recursos. Y, por desgracia, nos va a costar seguir enfrentándonos en el plano político a quienes niegan todo esto, a quienes quieren olvidar, enterrar todo esto, porque seguramente les incomoda muchísimo saber exactamente dónde estaban, cuál es su posición y dónde querrían colocar ahora mismo a la democracia en nuestro país, que tiene que tener un sustrato común de todos, independientemente de que tengamos ideas políticas diferentes. Cuando se niega al que tiene ideas políticas diferentes, de una u otra manera, explícita o implícitamente, no te cuesta ningún trabajo negar las fosas.
No te cuesta ningún trabajo decir que las fosas se queden como están. No te cuesta ningún trabajo decir que esto fue una cosa que pasó porque se nos fue la cabeza a unos españoles contra otros. Eso es terrible, además de mentira. Las víctimas del franquismo están dignificadas. Se encargó Franco de hacerlo. Se encargó Franco de hacerlo. Las que están sin dignificar son las que resistieron la legalidad. Termino con algo que viví también hace relativamente poco. Yo no sabía que en mi pueblo había un topo. Nunca nos habíamos enterado, ni siquiera su familia. Nos hemos enterado hace 3 años porque su hijo, el más pequeño, lo contó. Un señor ya muy mayor. Bueno, pues hemos recuperado la historia de esta persona que estuvo encerrada en su casa 7 años. Os voy a contar algo porque a mí me resulta muy... No sé, me resulta espiritualmente tan enriquecedor que me apetece contarlo. Las cosas de nuestro país. Es difícil encontrarte hace ya muchas décadas a un gitano rico y con carrera, ¿no? Bueno, pues en mi pueblo había un gitano médico y rico. Y cuando este hombre se pone muy enfermo un día que se muere, su mujer decide que tiene que llamar a un médico que se descubra aquello, porque si no es que se va a morir. Y aparece el gitano, con su mote, Fajita. Aparece Fajita y se encuentra aquello. Le dice, ¿pero tú estás casada? Sí. ¿O me está muriendo? Esto no es una anécdota, es una cosa tremenda. Alguien podía hacer un corto maravilloso. Dice, este hombre se tiene que ir para Córdoba capital, porque si no es que se muere, allí lo pueden salvar. Ahora mismo lo pongo todo en marcha. Y el gitano, claro, médico y rico, se va al cuartelillo de la Guardia Civil. Y él que le dice a la Guardia Civil, quieto, aquí no ha pasado nada, este hombre va para Córdoba. Es un republicano que lleva 7 años en su casa, se está muriendo y aquí no se da parte a nadie. Berlanga. No se dio parte a nadie. Este hombre sobrevivió. El día que recuperamos su historia, la presentamos en mi pueblo, yo recuerdo que dije, ojalá no tengamos que enfrentarnos nunca a nada de eso. Contribuyamos todo, cediendo mucho, escuchando más, razonando mucho, tranquilizándonos todos. Pero si ocurriera que no, algunos que tenemos memoria muy larga y muy corta del sacrificio que hicieron, y particularmente los que tenemos todavía sin identificar en las fosas comunes, algunos con esta memoria estaríamos también dispuestos a entregar lo que hiciera falta. Porque esa fue la lección que yo aprendí con Juan Torres, cuando me dijo, ya muy mayor, Carmen, que yo lo volvería a hacer. Pues yo creo que cuantos más estemos dispuestos a volverlo a hacer, más lejos estará que lo tengamos que hacer. Gracias. Muchas gracias.